Hemos estado ya por varias semanas estudiando la carta de Primera Juan y hoy nos toca un tema muy difícil. Es un tema muy difícil y muy controversial. Y no se trata de que sea un tema del cual la Biblia diga poco o sea muy oscuro o muy difícil de entender. No es por ese lado. Lo difícil y lo controversial del tema de hoy es porque muchos cristianos en sus iglesias ya dan por sentado que todo lo que se practica en su iglesia está respaldado por la Biblia. Y no necesariamente es así. Eso veremos hoy. No todo lo que se practica en las iglesias locales tiene respaldo bíblico. Sin embargo, como se ha aceptado y como ya es parte de la liturgia, es parte de la enseñanza. Entonces, es difícil ser confrontado con lo que uno siempre ha creído que está bien y al ver en la Biblia, la misma Biblia advierte que dentro de las iglesias se practicarán cosas que no tienen base bíblica. Y eso es muy serio, eso es muy serio. Así que el tema, la verdad fundamental que veremos hoy, la verdad fundamental número 11, contenida en la carta de Primera Juan, escrita por el apóstol Juan y acerca de finales del primer siglo. Como un contexto, ya sabemos que para ese entonces ya Pablo había muerto hace bastantes años, Pedro había muerto hace bastantes años, el resto de apóstoles probablemente también habían muerto. Así que Juan casi que en solitario está escribiendo de los últimos contenidos del Nuevo Testamento, esta pequeña carta de Primera Juan. Y para ese entonces ya se estaba dando este tipo de problema. Esa verdad contenida en la pequeña carta de Primera Juan dice, no todo lo que dice venir de Dios viene realmente de Dios. Y ahí es la advertencia. No todo lo que sucede dentro de las iglesias locales realmente tiene el respaldo de Dios. Se practica, se cree, se afirma, se confirma de que eso es de Dios. Sin embargo, la Biblia nos advierte, no todo lo que dice venir de Dios viene realmente de Dios. Hay otras fuentes que no son Dios para cosas que se practican y se enseñan dentro de las iglesias locales. Algunas de ellas, pues, no son fundamentales, pero otras sí son fundamentales. Unas no alteran la doctrina, pero otras sí la alteran. Y es donde nosotros tenemos que actuar con mucho discernimiento y mucha sabiduría. Uno de los pasajes que veremos hoy dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy riguroso para estudiar la Biblia, eso significa el planeta Tierra está plagado de falsos profetas. Y esos falsos profetas se meten por todos lados, inclusive en la iglesia. Debemos estar alerta. El engaño ya se ha infiltrado y ni siquiera las iglesias se salvan de eso. Ahorita no podemos asegurar que las iglesias sean un lugar totalmente seguro donde el engaño no se ha infiltrado, donde los falsos profetas no se han metido. No lo podemos garantizar. Así que todos, los creyentes verdaderos, debemos siempre guardar una lealtad incondicional a la Biblia, no a nuestros líderes, no a nuestros maestros, no a quien nos enseña. Hacia ellos, ya hemos visto varias veces, hacia ellos debemos tener una lealtad, sí. Debemos ser hermanos, miembros de las iglesias que sean leales a su congregación, pero
esa lealtad debe ser condicional. No puede ser un cheque en blanco, tiene que ser condicional. Y está condicionada a que los líderes, los maestros, los que dirigen, estén apegados a la Biblia. Si alguno de ellos se sale del contexto de la Biblia, se desenmarca de la Biblia, no merece que nosotros le seamos leales. No tenemos la obligación de serle leal a alguien que ha sido ya desleal a la Biblia. Y ese es la parte que nos corresponde a nosotros, ese discernimiento. Y ese será el tema de hoy. Y lo vamos a encontrar en 1 Juan 4, de los versículos 1 al 6. Como introducción, podemos decir que Juan desarrolló un ministerio muy amplio, muy intenso y de larga duración en la región de Éfeso. Y para que ubiquemos Éfeso, queda en la parte occidental o en el oeste de lo que hoy es Turquía. Es la parte de Turquía que ve de frente a Grecia. En esa región, que es justamente la región donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, en esa región, Juan hizo un ministerio bien amplio. Así que Juan conocía muy bien a los destinatarios de esta carta circular. También conocía los retos a los que están enfrentando estos hermanos. Él los conocía muy bien. Y los falsos profetas, con todo su error, con su filosofía extraña, eh, antibíblica, estaban teniendo mucho éxito. Para ese entonces, imagínense, falsos profetas en el siglo I infiltrados dentro de la iglesia. Por eso Juan les hace una seria advertencia a sus consiervos. Y ahí no solamente hay miembros recién convertidos, también había pastores, había líderes de las diferentes congregaciones, así que eran consiervos, eran siervos conjuntamente con Juan sirviendo al Señor. Y la advertencia es: no bajen la guardia, no sean ingenuos, no se confíen. Ánimo, ánimo. Ustedes conocen la verdad y este es el momento de recordarla. Eso es lo que se puede respirar en toda la carta, esta carta pequeña de 1 Juan. Ustedes conocen la verdad. Este es el momento de recordarla. Jesús es Dios. Jesús es el único Dios verdadero hecho carne. Y vamos a ver que en la carta se tocan muchos conceptos, como Jesús y el Padre son uno. Juan lo tocó también en su evangelio. Jesús y el Padre son uno. El único Dios verdadero y Jesús son uno. Y vive en nosotros. El centro de toda la doctrina y de toda la historia es Jesús. Él es el centro. Cuando desplazamos a Jesús a un lugar lateral, marginal, como una simple criatura igual que nosotros, un excelente maestro, pero solamente un ser humano, no divino, estamos dañando el evangelio. Estamos adulterando, alterando el evangelio. Y lo mismo ocurre cuando un falso profeta dice que habla de parte de Dios cuando Dios no ha dicho nada al respecto. Eso estaba ocurriendo desde el siglo I. Así que no nos extrañe, que no nos extrañe. Antes de iniciar con la lectura bíblica de hoy, yo quisiera que oráramos. Señor, te damos gracias porque Juan, inspirado por tu Espíritu, nos advierte de lo que ya estaba pasando en ese entonces. Por lo tanto, Señor, no es de extrañar, no es nada nuevo, no es una sorpresa lo que está pasando hoy en muchas congregaciones cristianas, donde el error, el engaño se ha infiltrado al grado que las personas
ingenuamente, muchas veces aceptan por válido, simplemente porque no han estudiado tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser leales a ti, a ser rigurosos, a ser meticulosos en evaluar todo lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos y contrastarlo con tu palabra y tener el valor para decir, rechazo esto, porque no está de acuerdo a tu palabra, Señor. Danos el valor, danos el ánimo y no pretendemos ser conflictivos en las congregaciones, sino ser luz que discierna tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Así que este pasaje dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 6 versículos sumamente ricos en advertencias, sumamente ricos en herramientas para poder discernir. Esto, ¿saben? Se parece a los reactivos que se usan para detectar sustancias, por ejemplo. Una sustancia frente a un reactivo reacciona. Entonces, esto es como que fuera un reactivo químico que detecta sustancias. En este caso, es una herramienta para poder detectar error, para poder detectar la verdad. Y el punto clave es que una vez detectado el error, el pasaje no nos dice, ok, ya sabes cuál es verdad, ya sabes cuál es error. Cierra la boca, no digas nada y haz como que no lo has visto. Eso no dice la Biblia. Nos dice que nos definamos, que nos definamos. Y vamos a ver también muy despacio que esto tampoco es un cheque en blanco para juzgar indiscriminadamente todo lo que sucede. Hay límites. Nuestra libertad para juzgar tiene límites. Y eso es lo importante. Cuando nosotros no entendemos eso, empezamos a hacer nosotros una complicación en la iglesia. Nosotros nos volvemos un problema en la iglesia. Cuando nosotros mismos no entendemos que nuestra libertad para juzgar tiene límites. Así que empecemos. Ven que está muy interesante, es controversial y cada uno tendrá que escuchar y tomar su propia decisión. Aquí no se trata de forzar nada. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dicen diferentes pasajes de la Biblia que están conectados con este tema y cada uno toma su decisión. Cada uno es libre. El Señor nos ha hecho libres para decidir. Sin embargo, cuando detectamos algo que es un error, una falsedad, estamos obligados a analizarlo, a discernirlo. Empecemos. Amados. Y esto es una forma resumida de decir mis queridos hermanos, mis queridos consiervos, a quienes conozco muy bien porque he trabajado tanto tiempo con ustedes. Consiervos en Cristo Jesús, miembros de las iglesias en los alrededores de Éfeso, Tiatira, la Odisea, eran iglesias que estaban cerca, Filadelfia también.
Sardis. Había muchas congregaciones en los alrededores de Éfeso y ahí Juan había trabajado. No crean a todo espíritu. Empieza con una advertencia y esa tomémosla para nosotros. Disciernan, lo que quiere decir esto es disciernan. No sean ingenuos, no bajen la guardia. No se dejen llevar por las apariencias y no se dejen llevar por la reputación del que está hablando. No crean que todo lo que se hace en las iglesias es cierto. No crean que todo lo que se hace en la iglesia realmente tiene un respaldo bíblico. Y lamentablemente el engaño ya se ha logrado infiltrar. Eso es lo que está detrás de este pequeño texto. Una preocupación del apóstol Juan viendo lo que estaba pasando en esa región, que era una región que había sido instruida con muy buena doctrina por Pablo, por Juan, por Pedro. Habían estado ahí, no muchos años antes, y habían dedicado años a enseñar Biblia. Sin embargo, a estas alturas, poco tiempo después de la muerte de Pedro, de Pablo, Juan nota que ya se ha logrado infiltrar el error. No todo el que dice hablar de parte de Dios realmente lo hace. Si ustedes, mis queridos consiervos y hermanos en Cristo Jesús, no están alerta, van a ser presa fácil. Y eso lo está diciendo para nosotros también. Seremos presa fácil del error si no estamos alerta. Sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Y para probar algo, todos lo sabemos. Para saber si algo tiene 1 metro de longitud, ¿qué necesito? Una cinta métrica, necesito una referencia. Si algo pesa 1 kilogramo, ¿qué necesito? Una balanza para ver si realmente pesa 1 kilogramo. Para probar los espíritus, yo necesito un patrón de referencia. Y gracias a Dios existe ese patrón. Ese patrón de la verdad absoluta existe y es la Biblia. Entonces, todo lo que yo leo, lo que oigo, lo tengo que contrastar contra la Biblia. Eso es lo que tengo que hacer. Contrastarlo con la Biblia. ¿Qué dice 1 Corintios 3:11? Pues nadie puede poner otro fundamento. Y ese nadie es ninguno. Cristo puso el fundamento y nadie más puede sustituir ese fundamento que es Jesucristo por otro fundamento. El fundamento que ya está puesto. Nadie lo puede cambiar. Pero hay personas que se atreven a hacerlo. No es antibíblico, y escúchenme bien, no es antibíblico el juzgar las enseñanzas que recibimos. No es antibíblico. La Biblia no se opone a que nosotros juzguemos las enseñanzas que recibimos. Analizar y discernir no es sinónimo de ser un rebelde. Y si alguno ha sido tachado de rebelde porque se ha puesto a discernir, a analizar, a escudriñar y a comparar una plática, una predicación, una enseñanza que ha recibido con lo que dice la Biblia, ha sido tildado de rebelde injustamente e incorrectamente. Pero aquí es justamente donde aparecen los límites. Tampoco se trata de hacer una oposición sistemática a todo. No se trata que la Biblia nos respalde a ser ese tipo de hermano, ese tipo de miembro de iglesia que le hace la vida imposible al pastor, a los líderes, a los maestros, a todos, a los diáconos, a los que se encargan de la administración, de las finanzas, hacerle la vida imposible porque se oponen a todo. No se trata de eso, no se trata tampoco de descargar nuestra frustración personal en contra de quienes dirigen las congregaciones. No, por eso decimos, el juzgar es bíblico, pero el juzgar tiene límites.
Dice, prueben los espíritus. Cuando habla de los espíritus, está hablando de los propósitos. Y eso es lo que tenemos que juzgar. Los propósitos que están atrás de las enseñanzas. Así que, ¿para qué tenemos que juzgarlo? Para ver si son de Dios. Jesús, Pablo, Juan, Pedro recomendaban discernirlo todo. Y veamos algunos pasajes. Esto lo dijo Jesús frente a quienes estaban cuestionando la legitimidad y la verdad de lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús le dice, tranquilos, ¿y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Analícenlo, piénsenlo, disciernan, evalúen lo que yo estoy diciendo y entonces emitan ustedes un juicio justo. Él está invitando a los que lo están escuchando y son incrédulos a juzgar lo que él está diciendo. Él no está diciendo, lo que yo digo no se cuestiona. Él no está diciendo eso. ¿Qué dijo Pablo acerca de los hermanos de una congregación, la congregación de Berea, a la que él había tenido que moverse después de estar en Tesalónica? Dice, estos eran más nobles que todos, que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál era el propósito de ese escudriñar? Comparar la enseñanza de Pablo con lo que decía la Biblia. ¿Pablo se molesta? No. Ahora, una pregunta, sinceramente. Pablo era alguien mucho más preparado que nosotros. Pablo era alguien que vio a Jesús, que fue instruido por Jesús y que, producto de la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Si él, con esas calificaciones, no tenía ningún problema en ser evaluado en lo que enseñaba, ¿por qué tantos pastores, por qué tantos líderes se molestan tanto cuando alguien analiza lo que enseñan? ¿Por qué pierden la compostura cuando se analiza si lo que están enseñando está realmente en la Biblia o no? No debería ser así. Pablo, Jesús nos están dando pruebas. En otro texto, a esta iglesia de Tesalónica, el mismo Pablo le dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. ¿Y qué deben hacer después de analizarlo? Cuidadosamente, retengan lo bueno. ¿Qué se implica con el resto? Deséchenlo, tírenlo, bótenlo, sáquenlo. No se sientan ustedes en un conflicto por desechar algo y no permitir que entre en su corazón, si a la hora de analizarlo, discerniéndolo con el Espíritu y comparándolo con la Biblia, ustedes encuentran eso que se enseñó no tiene base bíblica. Pero es que lo dijo el pastor. ¿Y qué voy a hacer? Ni modo que lo voy a votar. Sí, vótalo. ¿Cuál es el problema? ¿Enseñó algo que no estaba en la Biblia? Vótalo. Deséchalo. Pedro también lo dijo. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Miren, Pedro, Pablo, Jesús y Juan en esta carta, advirtiendo lo mismo, estén alerta. Van a tratar de meter error, van a tratar de enseñar cosas que no están en la Biblia y ustedes estén alerta, no se dejen engañar. Ahora, al punto yo quiero tocarlo con detenimiento. Juzgar no es algo incondicional, no es un derecho incondicional el juzgar. Bíblicamente hablando, juzgar tiene límites. Si, por ejemplo, yo voy a juzgar con prejuicios o voy a hacer juicios de valor respecto a alguien más, ¿qué me dice la Biblia? Alto, detente, no tienes el derecho para hacerlo. Es parte de tu libertad el emitir juicios de valor en contra de otro.
Él responde ante Dios, tú respondes ante Dios en cuanto a cosas de valor, en cuanto a conducta, en cuanto a cuestiones personales. Dios juzgará a cada quien. No tengo el derecho para emitir juicios de valor y peor, prejuiciados. Jesús lo dijo en Mateo 7:2, porque con la medida con que midan, se les medirá. Y muchas veces juzgamos sin analizar lo que estamos realmente haciendo. Y si esa misma medida se aplicara a nosotros, ¿qué pasaría? También cuando pensamos en juzgar asuntos administrativos, técnicos, de orden, que son razonables. Tal vez no me gustan, pero son razonables para mantener el orden de lo que se hace y evitar el caos. No tenemos derecho a hacer nosotros un problema en la congregación, pero que todo se haga decentemente y con orden. Eso lo dijo Pablo. ¿Y qué requiere para que todo se haga decentemente y con orden? Que haya reglas. Y las reglas muchas veces no nos gustan. Pero ¿quieres tú hacerlo diferente? La administración diferente, la parte técnica diferente, las cuestiones de orden diferentes. Espera tu turno, que te elijan como el encargado de, y entonces tú podrás hacer lo que tú piensas que es mejor. Pero si lo que estás viendo que se está haciendo técnicamente, administrativamente, es razonable, ¿qué te manda la Biblia? Cállate, cállate, está bien. No es un problema de fondo. Por otro lado, cuando quieres imponer tu punto, especialmente en temas secundarios, y en temas secundarios hay tantas cosas que se hacen en una iglesia, que qué instrumentos sí son agradables a Dios, qué instrumentos musicales no son agradables a Dios, qué tipo de prendas son agradables a Dios, qué tipo de prendas no, qué tipo de arreglo personal sí, arreglo personal no. Muchas cuestiones secundarias y muchas congregaciones ponen tanto énfasis en eso que olvidan lo esencial. Así que en cosas secundarias, cosas que no son trascendentes, cosas que no son la doctrina fundamental, ni el evangelio, ni el corazón del evangelio. Y yo quiero ahí imponer mi punto de vista porque yo creo que a Dios le gusta solamente que se toque violín, que solamente se toque guitarra, pero no eléctrica, sino acústica. Perdón, perdón. Esas son cosas secundarias que no tienen gran valor como para crear conflicto por eso. Dios se agrada. Dios se agrada de los diferentes ritmos, expresiones, porque Dios mira el corazón. Eso se nos olvida. Dios mira el corazón. ¿Y qué sabes tú si el corazón de alguien que toca un instrumento que te gusta a ti es un corazón que no está bien con el Señor? Por otro lado, el corazón de alguien que toca un instrumento que no te agrada a ti está perfecto delante del Señor. ¿Para quién es la alabanza? Para el Señor. Entonces, ¿quién eres tú para meterte a juzgar lo que no puedes ver? Solo Dios puede ver el corazón. Es un tema fundamental la música, es un tema fundamental el arreglo personal. No, es un tema fundamental el orden de la liturgia en un servicio. No, no es para que tú te metas a debatir por eso. Tranquilo. Hay otras cosas para las que está reservada el emitir juicio. Romanos 14:1 en respecto de esto dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Y también ahí yo quiero hacer una advertencia. Muchas personas vienen a los pies del Señor, inician sus primeros pasos en la vida cristiana, pero todavía traen muchas cosas de su pasado, mucho del contexto que era importante en su pasado, aún lo están cargando.
ya son creyentes, ya el Espíritu Santo mora en ellos. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje en ellos para ir depurando sus vidas de todo aquel lastre del pasado que realmente no sea importante para su vida cristiana. Pero ¿quiénes somos nosotros para cortar hasta bruscamente, sin cuidado, sin amor, cosas del contexto de otra persona, cuando es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en ella? ¿Se dan cuenta? Juzgar no es incondicional, tiene límites. Si yo voy a juzgar el pecado de otros, pero el mío lo justifico, el mío lo minimizo, el mío lo racionalizo, ¿cuál es el mandato? Cállate. No eres un juez maduro para hacerlo, porque un juez maduro se mira primero a él mismo antes de ver al otro. ¿Qué dijo Jesús? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O yo voy a juzgar enseñanzas, lo que se predicó, lo que se enseñó, lo que enseñó el líder de mi grupo, mi pequeño grupo de estudio bíblico. Yo voy a juzgar lo que enseñó, pero basado en mi propia opinión, diciendo, es que a mí me parece que no está bien. Yo creo que eso no es así. Eso no está bien. ¿Qué es la decisión para ese caso? Cállate, cállate, porque no lo estás haciendo correctamente. Estás usando como patrón de referencia de la verdad tu propia opinión, y eso no es así. Pablo lo dice en Romanos 12:16, no sean altivos en su pensar, no sean sabios en su propia opinión. Ahora, si vas a juzgar enseñanzas en amor, con paciencia y con base bíblica, dale, ahí sí. Eso sí es fundamental. Eso sí es importante. No solo es importante lo que vas a juzgar, que son enseñanzas, prácticas, doctrinas, eso es lo que vas a juzgar, pero lo vas a hacer con la actitud correcta, en amor, paciencia y base bíblica. Si lo haces de esa manera, vas a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque no eres tú el que está hablando. Tú puedes decir, mira mi hermano, enseñaste esto, pero ¿ves lo que dice la palabra? Mira, y mira el contexto en lo que lo escribió, el que escribió este pasaje en la Biblia. Era un contexto parecido al que tenemos acá. Sin embargo, él dice una cosa diferente a la que tú estás enseñando. Eso es juzgar en amor. Y paciencia, ¿por qué? Porque muchas veces las personas no están dispuestas a cambiar. Por eso empezamos este estudio diciendo, el gran problema de este tipo de temática no es que no tenga una base bíblica, que lo aclare, sino el gran problema es que ya fue aceptado por válido. Y muchas personas se piensan o se cuestionan, ¿cómo voy a desechar algo que toda la vida he sabido que es correcto? Que toda la vida he creído que está bien. ¿Cómo lo voy a desechar? Y ahí es donde tenemos que ser humildes. Si algo que aprendimos mal, porque nos lo enseñaron mal, lo tenemos que desaprender y reaprender correctamente, seamos humildes y hagámoslo. La pelea no es con el que está exponiendo. Si yo realmente me pongo rebelde e insisto en el error, a pesar de que la Biblia ya me dio luz, entonces mi rebeldía ya no es con el pastor, con el líder, con el hermano que me alertó, es con Dios. Y eso sí ya es otra cosa. Pablo le decía a Timoteo, su discípulo y su hijo espiritual, predica, amonesta, reprende, exhorta. Son palabras fuertes. Amonesta, reprende y exhorta con mucha paciencia. Hay amor atrás de ese punto. Con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué dice? Base bíblica, estudio bíblico, lectura bíblica, discernimiento espiritual. Eso quiere decir instrucción. No en lo que tú creas, Timoteo,
sino que dice la Biblia. Ahí tienes que guiarte. Así que tenemos límites, ya los vimos, para que no se juzgue que esta enseñanza está diciendo cuestiónalo todo o ponte a todo y sea un problema en tu iglesia. No es así. Yo no he dicho nada de eso. Hay límites. Muchos falsos profetas ya se han infiltrado y pretenden hablar de parte de Dios cosas que Dios en ningún momento ha dicho o ha revelado. Y de estos falsos profetas hay regados en todas las iglesias. A veces se declaran a sí mismos como profeta y otras veces no dicen que son profetas, pero dicen cosas como que Dios las hubiera dicho, con autoridad como que Dios las hubiera dicho, cuando Dios no ha dicho absolutamente nada al respecto. Tengamos cuidado, sopesemos todo. Hablan con autoridad y se aprovechan de la ignorancia de los hermanos. Usan cosas, conceptos bíblicos como por ejemplo, ¿cómo te vas a oponer al ungido de Dios? ¿Cómo estás sacando algo del Antiguo Testamento como ungir? Se ungía un rey. Ellos no son reyes, ni existe el ungimiento de parte de Dios como sucedía en el Antiguo Testamento. Están revolviendo cosas del Antiguo Testamento con este nuevo periodo que es el periodo de la gracia. También nos hacen temer que si yo razono, pienso, discierno lo que estoy escuchando, estoy hablando en contra del Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿quién eres tú para decir que el Espíritu no puede hacer esto que estás viendo que está pasando? No, el Espíritu Santo no es absurdo tampoco, ni hace cosas que contradigan a la misma revelación de Dios, porque el Espíritu de Dios y Dios el Padre y Dios el Hijo son uno, no hay contradicción en ellos. Así que no te infundan temor, es que te estás oponiendo al ungido, te estás oponiendo a Dios. Momento. Pablo, que tenía más calificaciones que cualquiera de los predicadores de hoy, autorizaba que se analizara lo que él estaba enseñando. Jesús autorizaba que se analizara lo que él estaba diciendo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para amenazar a otro que está analizando lo que estoy diciendo? Yo mismo autorizo, analicen lo que estoy diciendo y contrástelo con la Biblia. Segunda Pedro 2:1. Pedro dice, encubiertamente, subrepticiamente, sin que te des cuenta, introducirán herejías destructoras. ¿Y qué va a pasar con el incauto que no está atento? Las va a dar por válidas. Es que él sabe de Biblia y él, si lo está haciendo, es porque Dios se lo ha autorizado. No, no. Tú tienes también derecho a estudiar la Biblia y a leerla y a discernirla. Han salido al mundo liderados por Satanás y ya están en la iglesia y usan el temor como estrategia. Muchos que van a decir en el futuro, cuando tengan que rendir cuentas delante de Dios en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y el Señor va a decir, no los conozco, fuera de aquí, largo de aquí, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Porque está pasando eso. ¿Cuáles son los profetas verdaderos? Pedro lo aclara. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu el que les daba lo que tenían que decir, y eso quedó registrado. De hecho, la Biblia es el resultado del trabajo profético de muchísimas personas a lo largo de la historia. Y concluyó con el apóstol Juan cerrando con los últimos escritos del Nuevo Testamento. Sus cartas, Apocalipsis, eso cerró la revelación. Ya no ha hablado Dios dando revelación nueva a partir de entonces. Pero hay profetas falsos. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, se advierte de profetas falsos.
¿Cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza? Será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. ¿Y por qué dice no le temas? Porque en el Antiguo Testamento, para alguien que había hecho esto, la condena era morir apedreado. Pero ¿cómo voy a matar a un profeta? Y no estamos hablando de que se haga eso hoy. Estoy hablando dentro del contexto del Antiguo Testamento. No temas cuando tengas que hacer esa lapidación de ese profeta falso. ¿Por qué? Porque él usurpó el nombre de Dios. Eso ya no está válido hoy. Ese tipo de legislación que permitía matar a alguien que hablaba en nombre de Dios sin que Dios hubiera hablado, no está vigente. Pero ahora se nos advierte, no hagas caso, no les temas. Si esta señal o prodigio se cumple, que es el otro caso, y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. O sea, si no se cumple o se cumple, no es el punto. El punto es a dónde me está guiando. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y miren lo que sigue. No expulsamos demonios en tu nombre. No hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea que sucedieron los milagros. Sucedió la expulsión de demonios. Y sucedió palabra profética. Pero estaban usurpando el nombre del Señor, diciendo que el Señor lo había dicho cuando el Señor no lo había dicho. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Duro, durísimo lo que está diciendo el Señor. Así que las profecías que se cumplen, los milagros que efectivamente se realizan y los demonios que efectivamente son expulsados no son garantía de que alguien esté impulsando la verdad. No son garantía. Así que no nos confiemos. Es que se cumplió, hermano. ¿Y qué? Es que, hermano, mire el milagro que hizo. ¿Y qué? ¿Es eso garantía? ¿Qué nos enseña la palabra? Vámonos a lo que dijo Jesús. No son garantía de estar en la verdad. El único terreno realmente seguro es la Biblia. La Biblia. Anda ahí. Ese es el terreno seguro. No te confíes. No te confíes en cuanto a enseñanzas. Mantén la guardia en alto. Siempre. No bajes la guardia. En eso ustedes conocen el Espíritu de Dios. ¿Qué deberíamos ver para discernir la verdad del error? Debería ser algo objetivo, claro y con respaldo bíblico. No puede ni debe ser algo subjetivo, oscuro, místico, extraño, profundo, entre comillas, insondable, entre comillas, porque así lo presentan muchas veces el error. Algo que no es alcanzable para ti porque eres nuevo, eres novato, no entiendes. No es así. La Biblia es para todos. Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién dijo eso? Jesús. Así que no te importe lo que digan tratando de impedir que tú vayas a la palabra. Tú anda directamente a la palabra y permanece en la palabra y vas a conocer la verdad. El Espíritu que mora en ti te la va a revelar y te va a dar discernimiento. Ese de los dones del Espíritu, de las manifestaciones del Espíritu, es la más descuidada. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa. A los falsos no les interesa que tú desarrolles ese don del Espíritu que se llama discernimiento de espíritus, discernimiento espiritual. El Espíritu de Dios, que también podemos decir el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, Él no habita en los incrédulos. Él habita solamente en los salvos. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, lo dijo Jesús en futuro, porque todavía no había venido el Espíritu. Nosotros lo podemos ver ahora en pasado, porque ya vino y ya mora en nosotros. Los guiará a toda la verdad. ¿Quién te va a llevar a la verdad? El Espíritu. ¿Dónde mora el Espíritu? En ti.
¿Dónde se encuentra en la Biblia? Entonces, tranquilo, toma la Biblia y léela. Permite que el Espíritu te oriente. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y es la evidencia de un verdadero profeta. Está en el mensaje. Para ser verdadero, su mensaje debe estar en la Biblia. Si tú no encuentras la enseñanza que te dieron en la Biblia, deséchala. Deséchala, no pecas, deséchala. Hasta que no valides un mensaje, una enseñanza, una predicación, para ti esa persona, y peor si se ha declarado como profeta, debes considerarlo un supuesto profeta, porque no has podido validar. Otro punto importante es que ya no hay nueva revelación. La Biblia tiene sentido completo. No hay nueva revelación de parte de Dios que se deba agregar al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Ahí está todo. Entonces no estés emocionado esperando qué me va a decir esta persona. Palabra profética para mí. Palabra profética para ti hay suficiente en la Biblia. Léela. Es que qué aburrido leer, prefiero que me la digan ya digerida a mí. Ok, estás queriendo entonces ser muy imprudente, si es que ya eres salvo. Y si no, tú eres parte del engaño también. En Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, y estaba hablando del Antiguo Testamento y también parte del Nuevo Testamento, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién es el que terminó de completar la profecía en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Él es el que reveló. Le reveló a Pablo, le reveló a Pedro, le reveló a Juan, a Santiago, a Judas, a todos los que escribieron. Les reveló lo que tenían que escribir en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas eran los encargados. Así que venga hoy en día alguien pretendiendo hacer esta labor, ya esa labor caducó. Hebreos 1 y 2 lo dice. Ahora, si una persona que se declara profeta dice solamente lo que está en la Biblia, tómalo, tómalo. Si es lo que dice es Biblia, tómalo. Jesucristo ha venido en carne. El mensaje clave del Evangelio es que Jesús es Dios hecho carne. Es una realidad. Todo espíritu, o sea, toda persona que no confiesa a Jesús, que no está dispuesto a que su mensaje sea validado, que predica o enseña cosas que la Biblia no enseña, que no está dispuesto a sujetarse a la revelación de la Biblia, que se opone al uso libre del discernimiento espiritual de parte de los hermanos, que no acepta a Jesús como el verdadero y eterno verbo encarnado, no es de Dios. No le temas, como dice Deuteronomio, no le temas, no es de Dios, deséchalo. Es un impostor, es un falso profeta, es un falso maestro. Es duro de decir, sí, y yo sé que que estoy ahorita enseñando a muchas personas probablemente no les agrade, pero mi función no es ser políticamente correcto, ser agradable con lo que enseño, sino es ir a la Biblia y qué dice la Biblia y de qué me advierte la Biblia y cómo debo yo discernir. Y también ya hemos visto, tenemos límites, no es oposición indiscriminada. Hay cosas en las que no tenemos autorización a entrar. ¿Por qué? Porque son parte del terreno gris que la misma libertad en Cristo Jesús nos permite hacer. Deuteronomio 5:11 dice, el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Así que si alguien está viendo decir, el Señor dice esto, esto, esto y esto, cuando el Señor no dijo, el problema de esa persona no es conmigo. El problema de esa persona, y muy serio, es un problema con Dios, porque está usurpando el nombre de Dios
Y Dios no tendrá por inocente a quien haga eso. Tiene consecuencias. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es el espíritu del anticristo. Esa será la característica principal que tendrá cuando venga el anticristo. Negar la deidad de Jesús, oponerse a su obra redentora, perseguir a los salvos, tratar de detenerlos, tratar de destruirlos, introducir doctrinas, enseñanzas y prácticas engañosas en las congregaciones, entre los fieles, entre los cristianos. Y aunque el anticristo como tal aún no se ha manifestado, y es posible que ya exista, si pronto nos veremos con el Señor, es posible que el anticristo ya exista. No lo sabemos. Pero lo que sí hay es el espíritu que él tendrá ya está moviéndose en el mundo. ¿Desde cuándo? Desde tiempos de Juan. Todo lo que lo caracteriza ya está presente en el mundo. Esparcir la mentira, sembrar la confusión entre los salvos, ya está sucediendo. Y lo dice Juan en primera Juan, en los primeros capítulos, en el 2:18 dice, hijitos, es la última hora. Para Juan, siglo I ya era la última hora. Nosotros seguimos viviendo en esa última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos. Ustedes son redimidos por la sangre de Cristo y salvos por fe. En ustedes mora el Espíritu Santo. Ustedes tienen la luz, la verdad y la vida en su corazón. En ustedes Dios es una realidad transformadora. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Si ya el Espíritu vive en mí es porque yo ya soy de Dios. Y ustedes han vencido a los falsos profetas. Ellos con su falsa autoridad no contra la verdad. Esa victoria sobre los falsos profetas y sobre su mentira no es mérito de ustedes, no es mérito nuestro, es por el poder de Dios y el Espíritu Santo que nos está guiando y liderando. Mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo vive en los salvos. Jesús es una realidad en nuestro corazón y nos transforma. Todo fue creado por Él y nada ni nadie es superior a Él, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús y Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo son uno, son el único Dios verdadero. Ellos son del mundo. Ellos, los anticristos, los falsos profetas, los falsos maestros, los mentirosos, todos los que han decidido rechazar y negar a Jesús y su obra son del mundo. Pertenecen y se identifican con lo que el mundo valora y no quieren abrir su corazón y escuchar al Espíritu de Dios. Y aquí es importante ver esto. Un falso profeta, uno que está siendo movido por el espíritu del anticristo, puede llegar a conocer al Señor como Señor y Salvador y salir de esa condición. No hay pecado, ni siquiera esto, de usar el espíritu del anticristo para oponerse a Cristo, que impida que alguien pueda venir a los pies del Señor. Yo les he dado, y eso lo dijo Jesús, tu palabra, la Biblia, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Y recalca nuevamente, tu palabra, la Biblia, la revelación escrita es verdad. Así que, ¿quieres tener un fiel en la balanza? Exacto. ¿Quieres tener un reactivo
bueno, de buena calidad para saber si algo es o no la verdad, ¿quieres un patrón de referencia? Anda a la Biblia. No te confíes en lo que digan los demás. Anda a la Biblia. Hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Lo que enseñan no cumple con los propósitos de Dios. Sus estrategias son atractivas. Tienen muchas cosas visualmente agradables. Canchas deportivas, construcciones bonitas. Pueden tener lo que quieran, porque todo eso está diseñado para seducir. Confunden al incauto porque aparentan ser la verdad. Vendrá tiempo, dijo Pablo a Timoteo, vendrá tiempo y ese tiempo ya está. Ese tiempo ya llegó también en tiempos de Juan, pero en tiempos de Pablo todavía era futuro. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Advertencia de Pablo para su hijo espiritual Timoteo. Poco tiempo después ya había sucedido eso. Y ahorita no digamos. Pedro lo dice, muchos seguirán su sensualidad por causa de ellos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos líderes espirituales que no enseñan la verdad. El camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Advertencias. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Los verdaderos maestros, en contraste, los que enseñan la verdad, se contrastan de los falsos en que sí son del Señor. El que conoce a Dios nos oye. El nacido de nuevo, que tiene comunión con Dios, Él nos oye. El que no es de Dios, el mundo no quiere oír de pecado, no quiere oír de condenación, no quiere que se le redarguya de lo mal que está haciendo, sino que se le justifique, que se le acepte, que se le tolere. El mundo no quiere oír de una verdad absoluta, quiere todo relativo. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús advirtiendo. Los que son del Señor escucharán la voluntad de Dios. Los que no son del Señor no van a escuchar. Los que no cuidan mantener la comunión con el Señor no van a estar celosos en cuidar la verdad. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. No solo se identifican a los falsos profetas por su mensaje, también se les identifica por sus seguidores. Y en términos modernos diríamos, no solo se identifica a alguien que es falso por lo que el contenido que sube a la nube, sino por quienes le dan likes, si lo queremos poner en términos modernos. El contenido y quién da like a ese contenido identifican ambas cosas, identifican y elevan el perfil de los impostores. Debemos ser observadores cuidadosos. El espíritu de la verdad es lo que identifica a quienes enseñan y predican la verdad. Pero cuando Él, el espíritu de verdad, y lo dijo, lo anticipó Jesús, espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ahora, eso que estaba prometiendo Jesús que vendría, ya vino. Y si yo ya soy de Dios, ya vive en mi corazón. Y Él es el que me orienta a la verdad. Así que ánimo. ¿Qué podemos concluir? El engaño es real, no es un invento. Y se ha logrado infiltrar en las iglesias locales. En tu iglesia hay engaño metido, te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes. Hayas notado o no lo hayas notado porque no has sido muy riguroso en estudiar tú la Biblia. Ya está metido. Jesús, Pablo, Pedro y Juan nos anticiparon que eso ocurriría y justamente eso empezó a ocurrir pocos años después de que Pablo, Pedro y Jesús lo advirtieran.
ya en tiempo de Juan. El engaño de hoy es una sorpresa, solo para el que no lee la Biblia. Solo para él es una sorpresa el engaño. Sin embargo, contra ese veneno del engaño tenemos el antídoto. La persona y la obra de Jesucristo es el único antídoto eficaz. Y aunque nos pueda parecer que el engaño está ganando la guerra, el pecado, la muerte y Satanás con su estrategia ya están derrotados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es la verdad. Oremos. Señor, gracias porque has dejado por intermedio de Juan esta palabra profética más segura, a la cual podemos estar nosotros firmemente arraigados y escudriñarla y estudiarla para poder distinguir la verdad del error. Y ayúdanos, Señor, a no ser personas problemáticas en las congregaciones, pero sí a aguzar el sentido del discernimiento espiritual, ese don que tú nos has dado, a aguzarlo con la lectura y permitirle al Espíritu que nos guíe a toda verdad. Sabemos, Señor, que hay error. Sabemos que ese error se debe corregir, se debe confrontar, pero también sabemos que la victoria ya la tienes tú. Ya se ha logrado la victoria en la cruz y ninguna estrategia de error podrá destruir a tu iglesia, tu amada iglesia. El conjunto de todos los salvos no podrá ser destruido por Satanás porque ya se acabó su capacidad para destruir. Tú lo venciste, Señor. Te alabamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.